pensiones alimenticias en el Ecuador se establecen según una tabla que resulta de los ingresos de los progenitores a favor de los menores. Sin embargo, los usuarios se quejan de la efectividad y que además puede ser usado a modo de chantaje para programar las visitas. Hoy descubriremos la verdad sobre las pensiones alimenticias y la custodia de los menores con los abogados Cristina Martínez y Jaime Toral Soriano, quienes nos darán sus puntos de vista jurídicos para poder llegar a un acuerdo que respete los derechos de los más vulnerables. Bienvenidos. Buenos días, gracias por estar una semana más junto a su espacio, La Verdad. Esta semana vamos a tratar sobre los conflictos familiares, divorcio, pensión de alimentos, tenencia de menores. Normalmente se estila que la madre se queda con los menores, el padre mantiene a los menores y esa generalmente es la regla, pero hay muchos matices alrededor de esto. El conflicto nace cuando hay intenciones de parte y parte de perjudicar al uno al otro. ¿Cuándo deja de ser esto un bien superior, el interés del menor? Y por el contrario pasa a ser un negocio muchas veces, una herramienta de chantaje y los juicios se vuelven batallas campales entre familias. Afectados los menores, afectados los patrimonios, afectadas las familias. Para esto pues tenemos en estos momentos la presencia del doctor Jaime Toral y la doctora Cristina Martínez con quienes vamos a tratar este tema. Jaime, ¿a quién le corresponde por naturaleza la custodia de los menores? Daniel, un abrazo a la abogada también presente en el panel. Gracias por la invitación ante todo. Efectivamente, es un derecho constitucional que la madre tiene en el momento de la concepción de criar al menor o a la menor, de asistirlo hasta su mayoría de edad. Es un derecho constitucional consagrado en la Carta Magna y que la madre, por ende, tiene ese derecho, sin desconocer, sin privar de aquel derecho que también tiene el padre, ¿no? En cumplir su rol al respecto de lo que manifiesta el Código Orgánico, la Ley Reformatoria de la Niñez y Adolescencia, de cumplir con cabalidad con las obligaciones que impone el ejercicio de la patria potestad. Es decir, pasar alimentos, lo que corresponde salud, educación, vestimenta, hogar y todas las demás obligaciones que la ley obliga al padre a entregar al menor que está en tutela de la madre, sin desconocer que aquellos derechos también son exigidos a la madre en caso que el padre tenga la custodia o la tenencia de aquellos menores, Daniel. O sea, sí se puede tener la custodia el padre. Por supuesto, siempre hay una excepción en la regla. Cuando la madre comete exabruptos en su rol de madre y existe violencia intrafamiliar, llamemos esta violencia física, llamemos esta violencia psicológica, llamemos esta violencia verbal, y que extralimite su rol de madre, ya se convierte en una agresión, ya se convierte en una agresión hacia el menor, y es la justicia, a través de los órganos judiciales, que debe tutelar sobre aquellos derechos que tú mismo has dicho, sobre todas las cosas, el derecho superior al niño, a la niña. En ese momento la madre debe ser separada de aquellos ejercicios que conviene la patria potestad y dárselo al padre para que el padre la ejerza. A ese respecto quería preguntarle, doctora Martínez, ¿es exclusividad entonces de la madre o no? Y el padre tiene derecho entonces también a reclamar la potestad del menor. ¿Bajo qué circunstancias? Exactamente, la ley establece que la tenencia, el cuidado del niño, naturalmente le corresponde a la madre, como lo acaban de mencionar. Sin embargo, bajo circunstancias específicas, el padre tiene la opción de requerir, como por ejemplo, la madre muestra mucho descuido en el cuidado de los niños, en su alimentación, en su salud psicológica, en su salud física, y el padre demuestra este descuido que tiene la madre, entonces el padre tiene la opción de exigir la custodia, la tenencia de los niños. Es también importante considerar que existe mucha confusión respecto a la custodia o a la tenencia de los niños y los derechos que tienen los progenitores, porque una cosa es el derecho de alimentos a lo que está obligado el padre o madre que no viva con los niños. Otra cosa es el derecho de visitas a la que tiene acceso el padre o madre que tampoco vive con los niños. ¿Las madres pueden negar el derecho a la visita a sus hijos? No,
El padre tiene el derecho, este es un derecho que lo da los derechos humanos, que lo da la Constitución, que lo da nuestro Código de la Niñez. ¿Qué se hace cuando la mujer dice, yo no te dejo ver a mis hijos a menos que me des tanta plata? La verdad es que eso es muy común en nuestro medio y los padres se dejan sorprender. Por eso es importante que ellos se acerquen, que se asesoren, que conozcan sus derechos. Porque la ley dice que la madre tiene que permitirle las visitas a los niños. Existe el proceso legal para establecer el régimen de visitas, si es que es un régimen abierto donde el padre puede visitar cada vez que él quiere, o si es que es un régimen cerrado donde existe un horario específico para que lo visite. ¿Qué pasa si pese a todo esto viene el padre y efectivamente está impedido de ver a los menores porque la madre se los esconde, no lo deja ver, pese a que está al día con las pensiones y demás? Existen mecanismos legales, existe incluso una policía, un cuerpo de policías especializado para hacer exigir y cumplir con estas órdenes judiciales y que el padre continúe visitando a los menores. Jaime, ¿qué pasa con el padre que está obligado, pues así lo determina la ley, a dar un porcentaje de sus ingresos, como ya hay una tabla establecida, pero de repente es tan vivo y es tan astuto, porque esto no se da generalmente en los que tienen relación de dependencia, que tienen un rol y ya está? Pero el padre que es empresario, que tiene sus bienes a nombre de terceras empresas, que se declara con un sueldo básico, pero se da una gran vida y oculta sus verdaderos ingresos, ¿cómo se le cobra a él la pensión justa en favor del menor? A ver, Daniel, recordemos que la ley reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia establece un mecanismo para establecer una pensión alimenticia a favor de los menores. Hablamos de un ingreso ordinario, lo hablamos de un ingreso extraordinario. Conocemos nosotros los abogados que los ingresos ordinarios son una relación de dependencia. Los extraordinarios justamente son esos, aquellos que tienen por otras actividades secundarias, llamemos actos de comercio, llamemos actos mercantiles, que generan un ingreso adicional a los ingresos ordinarios. En nuestro medio es común, lamentablemente decirlo, es común que los padres cambian sus ingresos, esconden sus ingresos reales a través del servicio de rentas internas, a través del servicio bancario, a través de las aportaciones al Seguro Social, y esconden. Y como tú decías, un empresario que tiene un ingreso aparentemente que supera los $5.000 en el IES reporta $1.000 mensuales. Y la tabla es clara, la tabla dice se va a establecer de acuerdo a los ingresos. No, también en la ley reformatoria del Código de la Niñez se establece que también se verán sus ingresos de acuerdo a su estilo de vida. Es decir, lo que tú abogado en el proceso logre justificar que su estilo de vida es superior a los ingresos que percibe un órgano rector o una institución pública. Por ejemplo, el IES reporta $1.000, pero el señor pues, anda en un buen vehículo, actividades nocturnas fin de semana, vive en una buena casa, viaja fuera del país. Y tú te preguntas, pero entonces, ¿cómo el señor puede tener $1.000 mensuales si su vida es otra? Viene la sana crítica del juzgador, de acuerdo a su estilo de vida, y lo que la abogada en el proceso, a través de un pliego de preguntas, para establecer si miente a su real sueldo establecido en las instituciones, distinto a su modo de vida. El juez, permíteme, el juez dice claramente en la ley, nunca la pensión va a ser menor a la tabla, pero siempre puede ser mayor de acuerdo a las pruebas que puedas ofertar y que puedas reproducir en una audiencia y que puedas justificar que su estilo de vida es distinto a los ingresos que dice percibir. En el caso de los hombres que toman esta decisión, hay en cambio quienes viajan por su estilo de vida, no por su estilo de vida, sino porque trabajan, porque la empresa los manda fuera del país y demás cuestiones. ¿Hay abuso por parte de ciertas mujeres al querer pretender cobrar la pensión alimenticia supuestamente para los menores? Por supuesto, el abuso generalmente en nuestro medio se da en que los fondos que recauda la madre para pensión de alimentos o que el padre paga para pensión de alimentos son mal utilizados. Los utilizan las mujeres, las madres, para cualquier otro fin que no es para el cuidado y manutención de los hijos. Entonces, en esos momentos no existe en nuestra legislación un mecanismo legal expreso. Sin embargo, el padre tiene el derecho de hacer el incidente ante el juez de menores para decir que la madre justifique qué está haciendo con el dinero. ¿Lo está utilizando en el cuidado de los hijos o lo está utilizando para sus fines propios o para de terceros? Porque se ha visto mucho en el medio que la madre utiliza el dinero para cualquier otra cosa que no sea para el cuidado y manutención de los hijos. Entonces el juez tiene la potestad de exigir a la madre que rinda cuentas de lo que está haciendo con la pensión de alimentos, sea mucho o sea poco. Les recuerdo a todos los televidentes que este programa está siendo transmitido en vivo por Facebook Live.
donde podrán tener ustedes la opinión, expresar su opinión y recibir respuestas y comentarios. Los datos están en nuestras redes sociales y nuestra línea directa también en pantalla. Al volver del comercial, trataremos este conflicto, tenencia de menores, pensiones alimenticias y qué podemos hacer si están siendo mal utilizados los recursos que se paga por el menor o si efectivamente el menor no está bien cuidado. Abusos de parte y parte al volver del corte. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Los menores, la custodia y la pensión de alimentos, padres contra madres y viceversa. ¿Es necesario este conflicto o la ley permite que efectivamente se pueda vivir en paz? ¿Realmente esta es una condición mediante la cual los menores son los beneficiados? ¿Realmente el menor es el bien superior? ¿Realmente nos estamos preocupando solamente y única y exclusivamente del menor, de su alimentación, su crianza y su bienestar emocional? ¿O sirve solamente para un conflicto entre padre y madre? ¿Cuál es su opinión, Jaime? Mi querido Daniel, yo creo que la madre cumple su rol de ser madre, de criar, de alimentar, de amanecerse cuando el menor no duerme, de hacer lo que los padres a veces no hacemos, levantarlos, llevarlos al colegio, vestirlos, darles de comer, criarlos en sí a que sean en el futuro alguien bueno para la sociedad y no un futuro delincuente para la sociedad. La madre cumple un rol esencial, especial en la crianza del menor. Es decir, se debe conocer cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen las madres en ese rol y que muchas desconocen y no lo ejercen a través de un medio judicial para hacer cumplir. Claro está que el padre también tiene un rol esencial en ese crecimiento, un rol esencial no solamente en sufragar los derechos que tienen, las obligaciones que tienen, dar alimentos para pagar el colegio, para pagar clases extracurriculares. También tiene que cumplir el padre un rol en criar a ese menor y no dejar todo el 100% a la madre. Hay juzgados, tribunales que están llenos en el país, que las madres tienen que ir a implorar justicia para que te paguen un padre responsable de alimentos, para poder pagar el colegio. Lo vemos todos los días en los tribunales, Daniel. Vamos a hacer una consulta. ¿Esto es cierto o efectivamente hay también un exceso de protección a la mujer y un abuso por cierta parte de las mujeres, o no? La ley indica textualmente que es igual para todos, tanto para el padre y para la madre. Sin embargo, en la práctica, todos los abogados sabemos que siempre es a favor de la madre, porque a los padres se les exige el pago de la pensión de alimentos, que es tan fácil el proceso para que se disponga, que paguen, que se disponga el apremio, que se dispongan prohibición de salida del país, retención en las cuentas, pero es tan difícil para el padre seguir el proceso de regulación de visitas, es tan engorroso el trámite que el padre tiene que hacer para visitar a los hijos. Hay padres que están al día y que dicen yo cumplo todos los meses con el pago de la pensión de alimentos, pero cada vez que voy a ver a mi hijo, la madre me dice, si no me das más, no te lo doy. Y como el trámite para exigir ver a los hijos es más engorroso, más difícil, entonces no existe una igualdad hacia el padre y hacia la madre. ¿No está de acuerdo con lo que dice la abogada? No estoy de acuerdo, no, definitivamente no, porque tanto el padre y la madre tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay mujeres que han hecho como un modo de vida el tener 2 y 3 hijos de diferentes padres, cobrar 2 y 3 diferentes pensiones de alimentos, y es así como ellas viven. Y ese es su trabajo, su oficio. Mira, Jaime, Daniel, son cosas que se dan. Sí, con respeto a la abogada, efectivamente, son cosas que en el día a día los abogados que litigamos en los tribunales, juzgados del país, conocemos y se dan. Pero no se puede desconocer aquel derecho, como establece el artículo 11, lo que conocemos derecho,
el interés superior del niño, el artículo 44 y 45 de la Constitución de la República, que aquellos jueces son los obligados a garantizar esos derechos para los menores, esencialmente para los menores, pero también para las partes procesales, es decir, para el padre, para la madre. Si el padre no exige su derecho que le corresponde allá a él, la madre tiene que exigirlo para que se cumpla por su hijo. Recordemos que aquí hay un menor de edad de por medio y es ese menor el que debe satisfacerse sus necesidades. Sí, el menor. Abogado, pero es que el menor tiene un representante, un tutor, que en este caso es la madre. Y los jueces no obran en justicia en todos los casos. ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? Como los abogados conocemos, es dar a quien lo que le corresponde. ¿Y qué pasa? Que los jueces generalmente fallan a favor de la madre. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un conflicto de violencia psicológica. Siempre es a favor de la madre. Muy raros y pocos casos se conocen que sean a favor de los hombres. Entonces, por eso es importante que asimismo no se haga de menos a los padres cumplidores, a los padres responsables que mes a mes pagan la pensión y que cada vez que recogen a los niños se ven con un problema. Doctora, efectivamente, pero los jueces son los llamados a garantizar aquellos derechos y nosotros los abogados a interpretarla a favor de nuestros clientes, que se respeten aquellos derechos. Yo voy a pedir un poquito de... Está bien, porque justamente ese es el diálogo. Le agradezco a la doctora Martínez, al abogado Jaime Toral, pero vamos a dirigir el espacio a través de mis preguntas y para de esta manera no aportarnos un debate, sino solamente aportar. Vamos a aportar y lo importante es aportar ideas. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay medidas o no hay medidas para que efectivamente las madres estén protegidas? Porque está bien la posición de Laura Martínez, pero también es cierto que los padres, muchos padres hay descuidados. Muchos padres hay que efectivamente dicen, no, yo no pago y no doy pensión alimenticia porque no me da la gana. Inclusive llegan a tener 6, 7, 8 hijos y esto se reduce el precio, el valor de la tabla que tiene que pagar a la pensión alimenticia. Entonces, sí hay irresponsabilidad por parte de los padres. Definitivamente. Yo no vengo solamente a poner en el altar a las mujeres ecuatorianas. Sin embargo, si hay mujeres, hay un grupo prioritario que usan a sus hijos para mercadear. Hay excepciones en la regla. Pero sin embargo, no se puede desconocer aquel derecho que por la ley y constitución tiene la madre en representar a su hijo o a sus hijos en un tribunal para hacer exigir que el padre responsable cumpla. Por ejemplo, nosotros los abogados conocemos, y la mayoría de ciudadanas y ciudadanos que están inmersos en procesos de alimentos saben que cuando se incumple una pensión alimenticia se ejerce otra obligación. ¿Cuál es? A través de medidas cautelares, de solicitar a través de un juez que se ordene un apremio personal. Es verdad que hay una reforma de la Corte Constitucional que antes de extender una boleta de apremio se debe convocar una audiencia para dirimir la razón, motivo o circunstancia por qué no paga. Pero yo creo que esto es una sinvergüencería a larga que se paguen las pensiones. Porque esas audiencias las ponen para un mes, para 2 meses, para 3 meses. Y mientras el menor no come, Daniel. Abogada, el menor no come. Hasta que llega la audiencia y convocan a esa audiencia para dirimir, permíteme, para dirimir si es viable la medida de apremio de aseguramiento personal o no. Pero mientras, ¿qué hacemos? Correcto. El bien del menor no se ve reflejado en un cuidado real. Totalmente de acuerdo. Dígame una cosa. Los padres. Soy padre, automáticamente tengo que desprenderme de todo. Pero ¿qué pasa cuando una madre realmente ya tiene una fuente de ingreso mayor a la del padre? Muchas veces la madre tiene más dinero que el padre. Igual el padre tiene que pagar. Claro, igual el padre tiene que pagar, pero es que recuerde, el valor que se paga de la pensión de alimentos es en base al ingreso que tenga el progenitor que va a cancelar, el que no vive con el hijo. No es en función a mi otro conviviente, al que está cuidando a los hijos. Es un derecho conjunto, tanto de padre y madre, y no debemos desviar el diálogo, que en este momento lo más importante son los niños, son los menores. El papá y la mamá son secundarios. Sin embargo, el papá y la mamá sí es importante que busquen la asesoría legal adecuada. ¿Por qué? Porque el abogado es el que debe encauzar, el abogado conocedor de la ley, del derecho, es el que debe encauzar, darle las herramientas al juez para que resuelva en función del beneficio del menor. Cualquier delincuente haya cometido cualquier delito tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una defensa. Un violador tiene derecho a una defensa. ¿Pero qué es? Es el abogado, es la función del abogado encauzar que en cada caso se haga justicia. Entonces, en este caso de menores es importante velar, no por los intereses de mi cliente, sea papá o sea mamá, sino es por el interés del niño.
¿Por qué? Porque hay casos en que la madre recibe mucho de pensión de alimentos, pero el niño está descuidado, está mal comido, está mal atendido. O viceversa, el papá gana mucho dinero, pasa solo viajando y paseando y nunca les pasa alimentos a los niños y los niños pasan hambre, pasan necesidades. Entonces es allí la función del abogado ante el juez de darle las herramientas para que obre en justicia. Bien. Al volver del corte comercial, y les recuerdo, el programa está siendo transmitido en vivo por Facebook Live y sus comentarios, sus opiniones van a ser respondidas. Asimismo, por la línea directa, que también aparece en pantallas, todas sus inquietudes serán atendidas. Es importante determinar, como bien se lo ha dicho por parte de los dos abogados aquí presentes, se tiene que velar por el bien superior que es el menor. Pero, justamente en la práctica, vemos cómo muchas veces no se da, o más bien se vuelve una herramienta de abuso. Al volver, culminaremos este tema analizando específicamente la custodia del menor y la pensión alimenticia cuando queda ya establecida en el divorcio. Gracias. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Bien, en el caso de que un menor, como tradicionalmente esté en una separación a cargo de la madre, existe la posibilidad de que la madre pierda la patria potestad y el niño pase a estar con el padre. ¿Se puede o no se puede, Hugo Martínez? Sí, definitivamente sí. La madre puede perder la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es la tenencia legal del niño, tener acceso acudir ante un juez para reclamar los derechos de los niños. Sí, definitivamente la madre sí puede perder la patria potestad. Generalmente se lo hace en casos de abandono, en casos de desinterés en el cuidado en su porvenir. Esos son los casos más comunes para que uno de los progenitores, en este caso la madre, sea quien pierde la patria potestad. Ojo, es importante aclarar que no es lo mismo la tenencia, el cuidado, la custodia del niño que la patria potestad. La madre que está en estado etílico, a veces drogada, en farras permanentes, sube fotos con las amigas y permanentemente está farreando, el menor está descuidado, no está bien alimentado, ¿puede perder al menor? ¿El padre puede decir, yo no quiero que mi hijo tenga esta vida y puedo pedir la patria potestad? Sí, pero primero habría que demostrar que la madre no es capaz legalmente ni de ver por sus intereses, peor el deber por el niño. Entonces el hecho de que todos los fines de semana salgan no siempre necesariamente implica que ella es incapaz legal de cuidar al niño. Jaime, al revés. En este caso el padre es quien no va a ver al menor, no se interesa por él, a lo mejor paga o no pensión alimenticia, pero demuestra desinterés. La madre, en cambio, necesita la firma de él para salir del país. No puede salir del país si no tiene la firma del padre y el padre simplemente no aparece. ¿Podemos excluir al padre de esta ecuación y que se quede 100% el chico a cargo de la madre? Bueno, por supuesto. Ratificando lo que dijo la abogada Martínez, efectivamente, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene un progenitor sobre el menor. La ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta, tanto en el artículo 114 como en las reglas del 113, cuáles son los principios y requisitos y causales más comunes para suspender a un progenitor de los derechos de la patria potestad. Recordemos que la tenencia la tiene la madre adquirida desde la concepción del nacimiento del menor y la patria potestad la tienen ambos la ejercen. Un padre puede perder la patria potestad, por supuesto, cuando existe actitud violenta, violencia intrafamiliar, cuando existe una actitud de descuido, de no acercamiento hacia el menor por más de 6 meses ininterrumpidos. Es decir, que no hay esa afectación, ese cariño de visitar al menor por más de 6 meses ininterrumpidos, es una causal para suspender y privar del ejercicio del conjunto de derechos de la patria potestad al padre.
Otras de las causas más comunes son cuando el padre tiene sentencia ejecutoriada en firme dentro de un juicio penal, la madre puede suspender y privar de ese derecho al padre a través de un juez. O sea que si un padre de repente está sentenciado por un delito a X años de cárcel, puede la madre decir, bueno, él tiene una sentencia, quiero que el menor esté 100% conmigo, sea que esté fugado, sea que esté detenido. Cuando hay una sentencia ejecutoriada, es decir, en firme, hay el cometimiento de un delito, fue sentenciado, fue juzgado, en última instancia no hay recurso alguno y debe cumplir la pena, la madre puede solicitar que se suspenda, se prive del derecho del ejercicio de la patria potestad al padre y tener automáticamente ella el 100% de esos derechos, para que justamente no solicitar al padre un permiso de salir del país cada vez que la madre quiera sacarlo, por enfermedad, por vacaciones, por lo que sea. Es una manera de privar ese ejercicio, ese derecho. Hay otras causales más comunes también, como decía la abogada en antes, respecto a que la escuchaba, que no generalmente cuando la madre farrea todos los días una causal de privación de ese derecho. Una pregunta común. Pero sí cuando la madre es una alcohólica, toxicómana, es decir, que de manera consuetudinaria toma alcohol, usa drogas, tiene dependencia y es probado aquella dependencia, es una manera, una forma de suspender aquel ejercicio de la patria potestad a la mamá y al papá. Correcto. Permito, Daniel. Pero en ese sentido, la madre, si cree que existe también violencia intrafamiliar o enfermedades catastróficas, contagiosas, como el VIH, SIDA, también es una causal para decir, suspendo el ejercicio de la patria potestad, solicito suspenderlo ante un juez al padre y que la madre tenga aquellos derechos para que no necesite solicitar un juez a salir del país el menor sin que el padre se oponga, ¿no? Entendido, Jaime. Ahora, aclarado lo de la tenencia del menor, la patria potestad como tal, ¿qué pasa con la pensión de alimentos? Hablemos de que un padre tiene ya sentencia y tiene que pagar tanto, ya está todo perdido, se puede pedir rebaja de pensión, no puede pedir rebaja de pensión. ¿Qué se hace cuando ya existe una pensión de alimentos fijada? A ver, el derecho de los alimentos no depende del padre o de la madre, es un derecho que es para el niño. Entonces, existe una mínima pensión de alimentos o incluso existe la posibilidad de que otros familiares, como los abuelos o los tíos, se vean involucrados en esta obligación. Porque el tema no es de que ya porque el padre no tiene trabajo o ya porque el padre está retenido en algún centro, es por eso no va a comer el niño. No, el niño tiene la obligación de comer. Es en otro sentido. Digamos que ya tiene una pensión y le han puesto una pensión bastante alta al padre. El padre tiene que pagar y punto, tiene derecho a pedir rebaja de pensión. No, tiene derecho a pedir rebaja de pensión siempre y cuando se incumplan con alguna de las causales establecidas en la ley. Por ejemplo, tiene un trabajo que gana menos, cambió de trabajo, o tiene otros hijos a los que también tiene que velar por la pensión de alimentos. Generalmente esos son los casos en los que procede la rebaja de la pensión de alimentos. ¿Algún mensaje final efectivamente para las familias en su experiencia, muy breve, tanto para la madre y usted para el padre en los casos de menores y de alimentos? No claudicar de un momento, ejercer sus derechos 100%, hacer ejercer a los jueces que cumplan con aquella obligación de garantizar y tutelar los derechos de los menores. No claudicar. ¿Un mensaje para los padres? Sí, que se asesoren, porque lo importante es que hagan valer el derecho de los niños. Y los niños necesitan un padre que asimismo, como va a cumplir pensión de alimentos, los visite, los atienda, los cuide, vea por ellos. Pero todo eso debe ser realizado dentro de la vía legal respectiva, dentro del canal establecido. Por lo tanto, es importante que cada uno de los padres se asesore correctamente y que vaya a exigir este derecho. Hemos recibido y hemos realizado este tema a pedido del público, específicamente por los mensajes que nos han enviado. Hemos recibido muchas peticiones respecto a qué pasa en los casos de herencia y lo haremos en un siguiente programa, así como el divorcio. ¿Quién se queda con los bienes? ¿Cómo se debe repartir? ¿Qué es lo que manda la ley? Divorcio, herencia, serán temas que trataremos en los siguientes programas, pero usted, si quiere ser el actor de este programa, basta con que nos escriba y nos sugiera. Inclusive, si quiere ser invitado, háganos saber su caso y estará invitado. Este es el espacio para ustedes. Esta es la verdad y solamente la verdad. Solo la verdad.